Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profe. ¿Todos bien? ¿Todos bien? Sí, gracias. Sí, gracias. Ok, pues vamos a continuar con la clase de cerebelo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, doctor, yo tengo una pregunta, Sí. porque estaba viendo y en el circuito del neocerebelo, o sea, menciona que en la vía aferente, o sea, que el área motora 4 envía la aferencia. ¿Por qué? ¿No se supone que esa es la que da la respuesta, o sea, la eferencia? No, a ver, el área 4 es el área motora principal. Si tú le dices ahorita, párame, está sentado. Si tú le dices, por favor, párame, se lo estás diciendo al área 4. Y el área 4, para que tú tomes la posición de parado, estando sentado, inmediatamente activa al circuito aferente que va a puente y a cerebelo. Y le pide información al cerebelo, porque es el que tiene la propiocepción. Ahí tiene la información de cómo está sentado, ¿sí? Qué objetos están por delante, a qué distancia estás de la mesa, en qué tipo de silla estás, etcétera. Le va a pedir el área 4 al cerebelo que le diga cómo estás. Y el cerebelo tiene que generar un circuito de salida, que sería la porción eferente del circuito de control del movimiento fino, para llevarle toda esa información al área 4. Claro, también se la va a mandar el núcleo dentado, el núcleo rojo, el núcleo ventral anterior del tálamo y se la van a enviar al área 4. Y una vez con esa información, te va a decir si puedes pararte y no vas a tropezar, no vas a tirar los objetos que están delante de ti ni atrás, porque el cerebelo está mandando cómo estás tú en el espacio. Sí, y claro, otras áreas están mandando, por ejemplo, las imágenes de los objetos, etcétera. El área 4 es la que genera el movimiento, recuerden. Pero quien le da las características son los demás sistemas motores extrapiramidales. ¿De acuerdo? Entonces se dice que la vía aferente al neocerebelo proviene del área 4 y la información que se genere en el cerebelo tiene que regresarse al área 4. ¿Ok? ¿Sí? Imagínense que ustedes están tomando clases de tiro al blanco con arco. ¿Sí? En el momento en que ustedes ven el círculo donde va a llegar la flecha y la distancia que tienen, su arco, lo toman, va a tener un peso, jalan la cuerda, va a tener una tensión, ¿sí? Al jalarla vemos si podemos, no podemos. Bueno, toda esa información va a llegar a corteza, el área 4 la recaba y tiene que ir al cerebelo para que le diga cómo va a tomar el arco, cómo va a tensar, cómo va a agarrar la flecha. No todo el mundo puede agarrar a la primera una flecha y montarlo en la cuerda y luego apuntar y tirar. Todos esos aspectos, todos esos movimientos son movimientos finos y que van a ser controlados por el neocerebelo. ¿Ok? Ahorita vamos a seguir viendo esto. ¿Qué otras preguntas tienen? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, doctor. Sí, claro. Sobre los tipos de células del cerebelo, Sí. ¿solo las granulares son excitadoras y las Golgi tipo 1 o solo...? No, solo las granulares. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Ok. Es la clase. ¿Qué otra duda? ¿No hay?
vamos a compartir la presentación y vamos a iniciar esta parte de la clase. Entonces, nosotros vimos que mi cerebelo va a recibir información de oído interno, del área 4, como decía Portillo, y también de todos los músculos, ¿sí? De los usos neuromusculares y de los usos neurotendinosos, ¿ok? Y de los elementos articulares. Todos esos receptores que están ahí van a enviar la información al cerebelo. Y decíamos, y el cerebelo, ¿sí?, va a recibir esa información y la va a enviar, fue lo que vimos, a los núcleos vestibulares, el arqui y la formación reticular. Al núcleo rojo y formación reticular, el palio. Y al área 4, el neo. ¿Ok? Bueno, vamos a regresarnos un poquitito a lo que hemos estado viendo para dejen ver, compartir pantalla. Nos vamos a la de cerebelo. ¿Ok? Bien, ahí lo tenemos. ¿Sí? Y nos quedamos acá, analizando ese circuito que decía su compañero. El área 4 tiene un circuito amarillo, por así decirlo, que va del área 4 a los núcleos pontinos y de ahí, a los núcleos pontinos y de ahí a la corteza del cerebelo. Y el cerebelo tenía su circuito en rojo que regresa hasta el área 4, pasando por el núcleo dentado, el núcleo rojo, el ventral lateral del tálamo y el área 4. Bien, vamos a ver otros aspectos que son importantes. Se supone que el tallo cerebral comunica o se comunica con el cerebelo a través de 3 pares de pedúnculos. Entonces yo tengo un pedúnculo cerebelar superior, que ustedes lo ven acá en el tallo. El pedúnculo cerebelar medio, que es grande, lo ven acá, y que también lo puedo ver en la imagen de su izquierda. ¿Sí? Aquí veo el pedúnculo. Toda esta franja es el pedúnculo cerebelar medio de un lado y de otro lado. Es este. Y aquí abajito está el pedúnculo cerebelar inferior. ¿Qué son los pedúnculos? Conjuntos de axones. Nada más. Doc, Sí. yo tengo una duda porque me parece que en la práctica Sí. había una de las funciones que decía que no me acuerdo si decía que en qué pedúnculo estaban las fibras trepadoras. Lo que Sí. me queda de duda es que no entendí qué son las fibras trepadoras. Ok. Ahorita los vamos a ver. ¿Sale? Bien. Sí, gracias. Quiero que vean esto. Aquí del lado izquierdo dice pedúnculo cerebelar superior, medio e inferior. Vean que el pedúnculo cerebelar medio está compuesto solo por fibras pontocerebelares. Y estas fibras no son más que estas, las que van de los núcleos pontinos en la protuberancia hacia la corteza del cerebelo. ¿Ok? Esas fibras son las que constituyen el pedúnculo cerebelar medio. Vean el grosor. Millones y millones de axones parten del puente de la protuberancia. Aquí hay millones de núcleos pontinos, ¿verdad? Agrupaciones de neuronas, cuyos axones viajan por el pedúnculo cerebral medio y van a terminar a el cerebelo. En este caso, al neocerebelo. Si yo digo pedúnculo cerebelar superior, este pedúnculo, tendríamos que mapearlo y ver qué conjuntos de fibras lo forman. Aquí tendríamos que poner circulitos, ¿sí?
Y entonces los fascículos que forman, los fascículos principales que forman el pedúnculo cerebelar superior son el espino cerebelar ventral. ¿Se acuerdan que se formaba en el núcleo propioceptivo basal de la médula espinal? Y se cruzaba al otro lado y ascendía por bulbo, puente, mesencéfalo, y en mesencéfalo se mete al cerebelo. Ahí se mete. Entonces viaja por el pedúnculo cerebelar superior. Las fibras trigémino-cerebelares, las que vienen del núcleo mesencefálico del quinto, acuérdense. Todos los núcleos motores, ¿sí? Todos los nervios craneales, perdón, ¿sí? Excepto el 1, el 2 y el 8, tienen fibras aferentes somáticas generales propioceptivas que envían información al núcleo mesencefálico del quinto. Y uno de los caminos que tiene es enviarlas al cerebelo. Entonces a través del pedúnculo cerebelar superior, porque el núcleo mesencefálico está en mesencéfalo. Otras fibras, estas salen. Los pedúnculos tienen fibras que entran y fibras que salen. ¿Ok? Entran al cerebelo o salen del cerebelo. Las que salen se llaman dentorubrales. ¿Qué quiere decir esto? Que este núcleo dentado tiene ahí millones de cuerpos neuronales y sus axones van a salir y se van a ir al núcleo rojo del mesencéfalo. ¿Ok? Circuito cerebelo dento rubro del me voy a tálamo y de tálamo a corteza. ¿Sí? Es el circuito de control del movimiento fino. Otras fibras también se llaman paleorubrales. Salen de lo que es el vermis y las regiones paravermales y se van al núcleo rojo. ¿Se acuerdan que son las conexiones del palio cerebelo? Generalmente las vimos ayer y las podemos ver ahorita si quieren, ¿sí? Son las fibras que parten. Si vemos este circuito, corteza del palio manda a globoso y emboliforme, y estas fibras, ¿sí? Cerebelo rubrales, estas son cerebelo rubrales. Como se llaman palio, pues vienen del núcleo globoso y del núcleo emboliforme. Entonces, aquí yo veo las fibras paleorubrales. Pues son esas fibras, ¿sí? Que salen del paliocerebelo y se van al núcleo rojo. Las otras son del circuito del control del movimiento fino, cerebelo dento rubro, ¿sí? Entonces son dentorubrales y paleorubrales. Se podría decir globoso rubrales o emboliformes rubrales para que tuviéramos pues la imagen mental de que vienen de los núcleos del palio, pero no están en los libros así. Generalmente se les llama paleorubrales en conjunto. Bien, esos son los fascículos que integran el pedúnculo cerebelar superior y se los tienen que aprender porque se los pueden preguntar. ¿Sí? Ya saben que las preguntas son de ese tipo. Y vean el pedúnculo cerebelar inferior. En principio, yo podría decir el primer fascículo que integra este pedúnculo, que debería ser grande, sin embargo es pequeño, es el fascículo espinocerebelar dorsal, el que viene del núcleo torácico y penetra al cerebelo por el pedúnculo cerebelar inferior. Luego tengo las fibras vestíbulocerebelares. Recuerden que están entre bulbo y puente. Bueno, se meten por el pedúnculo cerebelar inferior. Las que vienen de la oliva vulvar. Recuerden que hay dos olivas. Acuérdense del surco preolivar y posolivar. Bueno,
ese complejo nuclear que se llama oliva vulvar da origen, les había dicho, ¿verdad?, a fibras que se van al cerebelo, ¿sí? Y estas fibras van a ir a terminar en las células de Purkinje, de Arqui, Paleo y Neo, de las 3 regiones. Cada axón que salga de la oliva vulvar se va a trepar, así, a trepar en una fibra de Purkinje. Entonces, por eso se les llama trepadoras. ¿De dónde vienen? De la oliva. ¿Ok? Es la línea directa a las células de Purkinje. Es el teléfono rojo de Rusia, de Estados Unidos, es la conexión que comunica directo de la oliva a una célula de Purkinje, a una sola. Y como se trepa en ella, entonces se llaman fibras trepadoras. Entonces ahí le ponen fibras olivocerebelares o trepadoras. Ahorita las vemos. Las otras son las fibras paracuneo-cerebelares. Recuerden que la propiocepción llega al núcleo cuneiforme y también llega al núcleo paracuneatus. El cuneiforme manda la información a tálamo y a corteza, pero el paracuneatus la manda a cerebelo. Y entonces, si la manda a cerebelo, entonces son las fibras paracuneo-cerebelares. Y tengo 2 conjuntos de fibras, las que van del cerebelo a la formación reticular y de la formación reticular al cerebelo. O sea, hay fibras en ambos sentidos. De hecho, hay un grupo de núcleos reticulares que se llaman precerebelares y están en tallo. Entonces, estos núcleos precerebelares son los que mandan la información a cerebelo. ¿Ok? Y el cerebelo ya vimos, el arqui, el núcleo fastigiado, manda información a formación reticular. Globosos simboliformes mandan información a formación reticular. Vean, globoso y emboliforme, formación reticular. Fastigiado a formación reticular. Entonces, estas son las fibras cerebelo-reticulares. ¿Ok? Y la de los núcleos precerebelares, que algún día veremos, pues son las que entran. Bueno, esos son los principales fascículos de fibras que entran a cerebelo. Por supuesto, van a entrar por los pedúnculos, que es la sustancia blanca. Aquí la ven. Esto rayado que ven ustedes aquí es la sustancia blanca. ¿Ok? Esto que ven aquí, esto es la sustancia blanca. ¿Ok? Sí, díganme. ¿Alguien tenía alguna duda? ¿No? No. Bien. Si ven este esquema, sobre todo el esquema inferior, ¿qué estoy viendo? Aquí axones, miles de axones. El 12 dice sustancia blanca. ¿Ok? Son los axones que están entrando. Y entonces forman las ramas del árbol de la vida. ¿Sí? Y entonces aquí veo una folia. Esto es una folia, una hoja. Y esta es otra hoja. Y esta es otra hoja. ¿Ok? Entran a estos tallitos, a esta sustancia blanca. ¿Ok? Aquí vienen 2 tipos de axones. 2 tipos de axones. Las fibras trepadoras que vienen de la oliva vulvar. ¿Ok? Y las fibras musgosas. Entonces me regreso. Entonces yo digo, espino cerebelar ventral, ¿viene de la oliva? No. Entonces estas van a entrar y van a ser musgosas. Trigéminos cerebelares, musgosas. Dentos rubrales, esas salen.
Paleorubrales salen. Entonces no son musgosas. Pontocerebelares entran, son musgosas. Vestíbulos cerebelares entran, son musgosas. Espino cerebelar dorsal entra, musgoso. Olivo cerebelar, son las únicas trepadoras. Paracunios cerebelares entran, son musgosas. Cerebelos reticulares salen. Retículos cerebelares entran, musgosas. Entonces, ¿queda claro? Toda fibra que entre a una folia es musgosa, excepto las olivocerebelares, que son trepadoras. ¿De acuerdo? ¿Queda claro para todos? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Bien. Entonces, si aquí veo un axón, este axón tiene dos opciones. Si viene de la oliva vulvar, ¿qué va a hacer aquí? Va a entrar a esta capa. ¿La ven? Un puntilleo intenso. ¿Lo ven? Sí, doctor. Este puntilleo intenso. Esto es la capa granular. Entonces en este esquema yo veo este puntilleo intenso y esto es la capa granular. ¿Ok? Entonces voy a entrar a la capa granular. Y si no provengo de la oliva, voy a terminar en la capa granular, como una fibra musgosa. ¿Ok? Si yo provengo de la oliva vulvar, entonces vengo por aquí, atravieso la capa granular, me pego al axón de esta célula es la célula de Purkinje, y luego me subo al cuerpo y me voy por todas sus dendritas. Sus dendritas llegan hasta acá, hasta la periferia. Y entonces me divido igual que se dividen las dendritas de la célula de Purkinje. Y entonces las voy rodeando. Por eso les llaman fibras trepadoras. ¿Ok? Pero las fibras trepadoras solo pueden provenir de la oliva vulvar. Entonces, toda esta franja que ven aquí son células de Purkinje o piriformes. Células de Purkinje o piriformes. ¿Ok? ¿No hay duda? ¿No hay preguntas? No, ¿No? no, doctor. Entonces quedó claro. Sí. ¿Quién viene por acá? Fibras musgosas y fibras trepadoras. Todas las que entren, llámense como se llamen, son musgosas, excepto las que provienen de la oliva vulvar, que es la línea privada a cada una de estas células piriformes. ¿Ok? Se dice que hay 30 millones de células piriformes en la corteza, en todo el cerebelo. 30 millones, solo 30 millones. ¿Ok? Y entonces tengo dos olivas vulvares. ¿Cuántos axones saldrán de cada oliva? ¿Cuántos? 30 millones. Sí, tengo 30 millones de células piriformes y tengo dos olivas. Parece clase de matemáticas. ¿Cuántas células? Entonces sería 15, ¿no, doctor? 15 millones de cada una. 15, exactamente. 15 millones de cada oliva. Y cada uno de esos axones debe llegar a una célula piriforme. ¿Ok? Todos los demás fascículos que entren a cerebelo,
tendrán que terminar en la capa granular y establecen contactos sinápticos con las células granulares. ¿Qué son esas que ven ahí? Todas estas son células granulares. ¿Ok? Es todo este puntilleo. ¿De acuerdo? Y luego veo que si dejo la capa de células piriformes, tengo esta capa de aquí a acá. Vean que es pobre en células. Pobre en células. ¿Ok? En esta capa se llama capa molecular. Entonces, la corteza cerebelar tiene 3 capas. La más profunda es la capa granular. La intermedia es la capa de células piriformes o de Purkinje. Y la más externa, que tiene pocas células, es la capa molecular. ¿Queda claro? Capa granular, capa de células piriformes, capa molecular. ¿Ok? Sí, Sí, no hay duda. Bien. Si yo me pongo a ver la morfología de estos puntitos que veo aquí, encontraré que son los somas de 2 tipos de células, estrelladas y en cesto. ¿Ok? Entonces, en la capa molecular, ¿qué células predominan o viven? Ahí están los somas de las células estrelladas y en cesto. En la capa de células piriformes, pues no hay duda. Son las células piriformes que ven ustedes aquí, bien ordenaditas, forman una hilera, 2 metros de distancia por el COVID. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. sí, doctor. La sana distancia. Perfecto. Un orden perfecto. ¿Ok? Y bueno, la capa más profunda es donde hay más células, ¿verdad? Se dice que hay 10 a la 11 neuronas en todo el encéfalo. Y bueno, en alguna reunión de las sociedades científicas del mundo hasta el siglo pasado y el antepasado, ¿verdad? Alguien le preguntó a algún histólogo, oye, de las 10 a la 11 neuronas que hay en el sistema nervioso, ¿cuántas neuronas hay en la capa granular del cerebelo? Y él le dijo 10 a la 12. Muchas. ¿Sí? Incontables. ¿Okay? Es una de las zonas del cerebro en donde más cuerpos neuronales existen. ¿Ok? No hay un número real de cuántos existen, de cuántas hay, pero hay muchos, muchos, muchos millones. ¿Ok? Y en esta capa granular hay 2 tipos de células. Se llaman granulares y Golgi tipo 2. Se apagó su micrófono, profe. Bien, perdón. Decíamos en la capa granular hay células granulares y hay células Golgi tipo 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos tipos de células hay en la corteza cerebelar? 5. ¿O no? Sí, 5. Perfecto. Sí. Esto que ven aquí ahora es un corte tridimensional de una folia. ¿Estamos? O sea, es un pedacito de esto. Es un pedacito de esta zona. ¿De acuerdo? Pero
pues ya lo veo tridimensionalmente. Y entonces, fíjense, imagínense, esto que ven aquí es la célula de Purkinje. ¿Sí la ven? Sí. Ahora imagínense que es un danzante de ahí del Zócalo. ¿Sí? O de la villa. Un danzante con su gran penacho. ¿Ok? Y entonces, esta célula de Purkinje tiene un penacho, y esta también, y esta también. Y todas van a tener un penacho. En un plano. En el otro plano es como si lo vieran de perfil. ¿Ok? Si yo lo veo de frente, veo un gran penacho. Pero si me volteo y lo ven de perfil, ya no se ve el penacho. Aquí se ve así. Vean esta célula de Purkinje. En este plano, ¿sí? Ese penacho se ve como una rayita. No se ve amplio. ¿Ok? Bueno, esto es nada más para decirles que hay una organización celular perfecta en cerebelo, pero perfecta. ¿Ok? Ok. Luego les mando una foto, ya conseguí un artículo que salió ya por los 80s, de cerebelo, y si puedo se los mando, nada más dejen buscarlo, donde están cortes a color de esto, para que vean cómo se ven, ¿sí? Sus penachos. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que la organización de las células es como el desfile del 16 de septiembre del año pasado, no de este, en el Zócalo, en el cual todos los soldados se están viendo hacia un lado, están en batallones, ¿cierto? Entonces, ese es el orden de todas las células en cualquier región de la corteza cerebelar. No importa si se llama arqui, paleo o neo. ¿Quedó claro? Si yo tomo un pedacito, una folia del flóculo o del nódulo, o ahora lo tomo de otra parte del vermis o de las porciones laterales de los hemisferios y las proceso, no encuentro ninguna diferencia histológica. Siempre voy a ver el mismo cuadro. ¿Quedó claro? Entonces, histológicamente no hay diferencias entre la corteza del arqui, del paleo y del neo, que pudieran explicarme el por qué funcionan de diferentes maneras. ¿Sí? La organización es exactamente la misma desde el punto de vista histológico. Bueno, en este cuadro que ustedes ven aquí, pueden ver los diferentes estratos o capas celulares. Y dice tipos celulares. Capa molecular es la capa más externa. ¿Quién la forma? Ah, la forman los axones. Fíjense, esta celulita que ven aquí es la célula granular. ¿La ven? ¿Sí? Sí. Tiene una forma particular, es pequeñita y tiene pequeñas dendritas que dicen que tienen forma de garras. ¿Sí? Así lo vieron los histólogos. ¿Sí? Presentan garras estas dendritas. Esto que ven ustedes aquí, síganlo, el 5, el número 5, esto es una fibra musgosa. Llega a la capa granular y se ramifica profusamente. ¿Ya la vieron? Este axón puede ser espinocerebelar dorsal, espinocerebelar ventral, trigémino cerebelar, ¿sí? Retículo cerebelar. Pueden ser todos los fascículos que entraron. Y estas ramitas, una de ellas va a hacer contacto con una garra de la célula granular y la va a excitar. Porque las células granulares son excitadoras. Y entonces vean, la célula granular tiene un gran axón
que va a subir, sube hasta la capa molecular. Y ahí se divide en dos, ¿sí? En dos. Se llaman fibras paralelas. Fibras paralelas. ¿Ok? Y entonces vean qué interesante. Todo lo que toquen las fibras paralelas lo excitan. ¿Ok? Todo lo que toquen unas fibras paralelas excitan a la otra célula. ¿Estamos? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, Esta se llama célula estrellada. Esta se llama célula en cesto. Célula estrellada, célula en cesto. Esta es la célula de Purkinje. Y vean esta. Esta es diferente a esta. ¿La ven? La célula de Purkinje tiene un solo axón que sale. ¿La ven? En cambio, vean, esta es una Golgi. Su axón sale y se ramifica como pulpo. ¿Lo ven? ¿Ven las grandes ramificaciones del axón de la célula piriforme? Sí. Entonces la pregunta es, ¿a quién excitan las fibras paralelas? ¿A quién excitan las fibras paralelas? Dice, ¿a qué células se excitan las células granulares? doctor. ¿Sí? Bueno, las paralelas de las triangulares, bueno, como están en la capa molecular, Sí, excitarían a los que son las de Golgi tipo 2 y también a las de Purkinje, porque sus dendritas llegan hasta la capa molecular. exacto. ¿Y entonces a quién más? ¿A Golgi tipo 2? Ujú. ¿A quién más? Purkinje. Purkinje. ¿A quién? Y no estoy seguro, pero también serían a las estrelladas y a las en cesto, ¿no? Exacto. Es muy simple. Fíjense, para que entendamos el mecanismo cerebelar. Llega una fibra musgosa y trae información de propiocepción, trae información de lo que ustedes quieran. Excita a una célula granular y la célula granular, con su axón que va a dar origen a las fibras paralelas, excita a Golgi, a estrelladas, en cesto y a la piriforme. ¿Ok? Entonces queda entendido que la célula granular es la única célula excitadora del cerebelo. ¿Quién la excita? Una fibra musgosa. Y al excitarse la célula granular,
Su axón excita a las otras 4. ¿Ok? Bien. Entonces veo que la capa molecular está formada por axones y fibras paralelas. Vean, células en sexto y estrelladas. Estrelladas y en sexto. Hay ramificaciones dendríticas de las células de Golgi. Vean cómo hacen también un penacho, pero ese no es, ese se puede ver en cualquier plano. ¿Ok? ¿De acuerdo? Tiene una disposición característica que es como un árbol. Y entonces, donde yo lo vea, pues veo el árbol. No es como el penacho de las células piriformes, que si yo lo veo de frente, lo veo así, pero si lo volteo, lo veo así. ¿Cierto? Sí. Hay fibras trepadoras, por supuesto. Aquí están viendo una fibra trepadora. Si este es el axón, esta es la fibra trepadora, va junto al axón. Vean cómo rodea al soma, vean cómo lo va rodeando. Y luego vean aquí cómo se ramifica en todas las prolongaciones de las dendritas de la célula piriforme. ¿Sí lo ven? Intenten ver este axón, el 4, ¿qué es lo que hace? Va junto al axón de la piriforme, llega al cuerpo y lo empieza a rodear, llega al tallo de la dendrita y esta dendrita se ramifica en ramas y este también va ramificándose, va sobre las ramificaciones, ¿ok? Por eso se llama fibra trepadora. ¿De acuerdo? ¿Se volvió a apagar? Ponle la clave. No es eso. Ay, un segundo. Ok, perdón, pero es que se está reiniciando la otra computadora. Entonces, ustedes se tienen que aprender los elementos que integran cada uno de estos estratos. ¿Ok? Tanto la capa molecular, la capa de células piriformes y la capa granular.
La capa de células piriformes pues no tiene tantos problemas. ¿Qué hay ahí? Los somas. ¿Sí? ¿De quién? De las células piriformes. Y lógico, todos los elementos que van a atravesar de un lado a otro esa capa. La granular, si ustedes la observan, vean que ahí tenemos los axones de las células piriformes. Estos que bajan. Por supuesto, tengo el soma y los axones o el axón de las células de Golgi. Voy a tener las células granulares con sus dendritas cortas, aquí los dice, ¿verdad? Y sus axones que se dirigen hacia la capa molecular. Voy a tener las fibras musgosas y algo que se llama glomérulos cerebelares, que no son más que las conexiones entre las fibras musgosas y las dendritas de las células granulares. ¿Ok? Bien. Lo leen y se lo aprenden. ¿Sí? Este es el mismo esquema, nada más para señalarles que hay varios tipos celulares en la corteza cerebelar y que las células granulares son las únicas excitadoras. Todas las demás van a ser inhibidoras. Y entonces lo que me tengo que aprender es que las células inhibidoras en el cerebelo liberan GABA. Entonces, esta célula estrellada que está aquí, vean su axón y cómo se ramifica profusamente sobre las dendritas de la célula piriforme. Si yo le excito a ella, ¿qué va a pasar? ¿Alguien me puede decir qué va a pasar si excito a la célula granular? Nos van a correr. Va a liberar GABA. Ajá, y luego libera GABA. ¿Y qué hace? Y pues inhibe. ¿Inhibe a quién? ¿A dónde termina su axón? ¿A las otras 4 células? No, ¿en dónde está terminando este axón? En las dendritas, ¿no? En las dendritas. Entonces, vean esto. Vamos paso a paso y vamos lento, pero quiero que lo entiendan. Si esta fibra musgosa entró y llevaba una información X, excita a la célula estrellada. Y la célula estrellada manda la excitación a su axón, las fibras paralelas, ¿sí? Y excita a la célula estrellada. Aquí, estos puntitos son las fibras paralelas. ¿Ok? Entonces, si toco una dendrita de la célula estrellada, la excito. Y esta célula estrellada libera GABA. Y entonces, ¿inhibe a quién? A las dendritas de las células de Purkinje. ¿Okay? Observemos esta célula. ¿Cómo se llama? Célula Encesto. encesto. ¿Por qué? Pues porque teje, ¿verdad? Vean su axón. Sale y se va al cuerpo de la célula piriforme y le forma un cesto. ¿Lo ven? ¿Cómo va formando el cesto? ¿Sí? De algunas células. Bien. Si la fibra paralela excita a las dendritas de la célula en cesto, esta célula se excita y libera aquí ¿qué? ¿Qué libera? GABA. GABA. Y entonces inhibe ¿qué? A la de Purkinje. El cuerpo de la célula de Purkinje. O sea, ¿vamos viendo la relación? ¿Qué hace la estrellada? Inhibe las dendritas de la célula de Purkinje. ¿Qué hace encesto? Inhibe el cuerpo de las células. el cuerpo de las células piriformes. Sigamos. La estrellada, la sigo.
veo la fibra paralela y excita a las dendritas de la célula de Golgi. ¿Vieron que la excitó? Sí. La excita. ¿Y célula de Golgi libera qué? ¿Qué libera? GABA. GABA. ¿Y a dónde termina? ¿Qué es esto? El axón de la de Purkinje. ¿Y entonces qué le produce? Pues inhibición. Inhibición. ¿Ok? Aquí están viendo. Célula en cesto inhibidora. Golgi inhibidora. Granular es la única excitadora. Estrelladas inhibidoras. No, lo vamos a poner entrar. ¿Qué pasó? No lo sé. Ni yo tampoco. Ay, sí, no parece eso. Bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Espérate ahorita que se pueda activar. Y cuando lo desactive y no alcancé, ¿qué hago? Nada. Bien. ¿Y qué hago por lo mientras? Esperar, escuchar. ¿Ya quedó claro lo que hacen las células corticales? Todos contra Purkinje. ¿Ok? Sí, doctor. Todos contra Purkinje. Esa es la regla. Estrelladas inhiben las dendritas. En cesto inhiben el soma. Golgi inhibe el axón. Ok. Ahora vean eso. Dice clasificación de las fibras aferentes y eferentes cerebelares. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, ¿cuáles son las fibras aferentes a la corteza del cerebelo? 2. Musgosas. Provienen de cualquier región del sistema nervioso, ya vimos. Del núcleo torácico, del núcleo propioceptivo basal, del núcleo mesencefálico del quinto, ¿sí? En fin, de muchos lados. Formación reticular. Terminan estableciendo contacto sináptico con las dendritas de las células granulares. Trepadoras, provienen de la oliva vulvar. Terminan en las dendritas de las células piriformes. Esas son las dos fibras aferentes al cerebelo. Eferentes son los axones de las células piriformes. Salen. ¿Y estos axones dónde van a terminar? En los núcleos centrales del cerebelo. En los núcleos centrales del cerebelo. ¿Ok? Sí, doctor. Algunos axones seguirán y terminarán en algunas otras regiones del tallo cerebral. ¿Ok? Y la clase. Ah, está bien, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora pensemos un poquito. Habíamos dicho que los núcleos centrales son los teclados. Son los teclados del cerebelo. ¿Ok? El fastigiado, el globoso, el emboliforme y el dentado. Y que esos núcleos son los que tienen los programas de movimiento. ¿Ok? Ahí no tienen música como los teclados. Tienen los programas de movimiento. Pero funciona muy similarmente. Muy similarmente. ¿Ok? ¿Cómo es que lo hacen? Piensen en un teclado y piensen en una escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelve a la otra escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Ok? Todo el mundo más o menos recuerda eso. Aquí no se los puedo ejemplificar, tendría que hacer
modelo ahí para poder describir sobre ello, ¿sí? Pero cuando algunos de ustedes deben saber música, deben saber algunas notas, pero muy simple, cuando uno puede estar en el piano, en el teclado, en la guitarra, en donde sea, y dice do, do, re, mi, do, do, re, mi. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento determinado mi dedo debe tocar la tecla do, y en el siguiente otra vez, y luego se va a re, y después se va a mi. ¿Ok? Bueno, piensen que las células de Purkinje son soldados, son dedos del teclado, dedos de los núcleos centrales. Y para que yo pueda repetir do, do, re, mi, necesito que unas neuronas se exciten y otras se inhiban. ¿Estamos? Porque yo nada más necesito tocar una tecla en un tiempo X y todas las demás no pueden tocarse. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que trabaja mi cerebelo. Trabaja a base de inhibición. Inhibo re, mi, fa, sol, la, si, cuando voy a tocar do. Y si vuelvo a tocar do, vuelvo a inhibir a todos esos. Pero si voy a tocar re, entonces inhibo a las demás. ¿Ok? Y es así como se van generando los programas de movimiento cuando yo quiero hacer alguno. Es un poco difícil y complejo de entender. Pero el cerebelo, al igual que otras estructuras del sistema nervioso, ¿sí?, trabajan a base de inhibición. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes aprenden algo, ese movimiento aprendido se queda en los núcleos centrales. ¿Y quién lo modula? Son, pues, las células de la corteza cerebral, en base a inhibiciones de las células de Purkinje. ¿Ok? Les voy a mandar luego, si encuentro el artículo, para que lo lean un poco y puedan entender un poquito más estas situaciones, ¿no?, de cómo se maneja. La única vía de salida de la información de la corteza cerebral es el axón de la célula piriforme. ¿Ok? ¿Y sobre quién va a actuar? Va a actuar sobre el núcleo central. Va a terminar en los núcleos centrales. Ahora sí, si yo soy el núcleo fastigiado, quien me va a controlar es la corteza del nódulo y los flóculos. Si soy los núcleos globosos y emboliforme, quien me va a controlar son la región vermal y la región paravermal. Si soy el núcleo dentado, ¿quién me va a controlar? Pues las células piriformes de las regiones laterales de los hemisferios cerebrales. ¿Ok? Sí, doctor. Entonces, los dedos son los axones de las células piriformes. Y entonces entendemos, si el área 4 manda información al puente y del puente al cerebelo, pues lo manda por las fibras musgosas. Estímulo a granulares, ¿de dónde? De las porciones laterales de los hemisferios cerebrales. Y entonces activo a las folias de esas regiones y esas folias generan acciones inhibidoras o excitadoras de diferentes grupos
de células piriformes que van a terminar en el núcleo dentado. Y entonces, dependiendo de qué grupo se estimula o no, el núcleo dentado genera los movimientos, ¿sí? Intensidad, fuerza, ¿sí? Características del movimiento, ¿sí? De organización de él. Y el núcleo dentado, ¿dónde lo manda? Al núcleo rojo. Y el núcleo rojo al tálamo y el tálamo a el área 4. Y entonces el área 4 ya sabe perfectamente qué hacer. Si yo le digo a mi mano derecha, toca la punta de mi nariz, y ustedes lo hacen igual, pongan la mano donde quiera y ustedes llegarán siempre a la nariz. ¿Estamos? ¿Quién está generando esas características del movimiento que hacen que mi mano llegue? El neocerebelo. Si yo tengo problemas con el neocerebelo, genero algo que se llama adiadococinesia o disdiadococinesia. Y entonces, esto le ocurre mucho lo que habíamos platicado el viernes. Toman, se intoxica el cerebelo y entonces les dicen, a ver, tócate la punta de la nariz. Y entonces el movimiento ya no es ágil, el movimiento va en rueda dentada. O sea, me voy acercando la mano a la nariz, pero no puedo tener un movimiento continuo porque llego a la oreja, o llego a la barbilla, o llego a otro lado, ¿sí? Entonces tiendo a ir pausando el movimiento para que al final llegue a la nariz. Eso me indica que hay un problema cerebelar. En estado normal, esté la mano arriba, le digo toca la nariz, llega a la nariz. ¿Queda claro? Entonces los programas de movimiento generalmente van a estar en cerebelo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Queda más o menos claro cómo funciona y cuáles son las funciones de las diferentes células de la corteza cerebelar? Doctor, una pregunta. Sí. Sí, había mencionado que actúa el GABA, ¿no? Porque muchas, Sí. bueno, la mayoría son inhibidoras. Entonces, Todas. Sí. Perdón. Entonces, ¿el glutamato no se secreta? No, ese va a estar en las células excitadoras, sobre todo en las granulares, nada más. Todas las demás son células productoras de GABA. ¿Ok? Ok, sí. Y entonces, ¿qué van a hacer? Pues imagínense esta célula estrellada liberando GABA aquí, 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 en todos estos lados. Y entonces en todos esos puntos se está produciendo hiperpolarizaciones. Y estas dendritas pues nos excitan. Y si la encesto inhibe al soma, menos. Y si Golgi inhibe al axón, no, pues esta neurona está hiperpolarizada. Y entonces es como llega al núcleo dentado, no le llega nada de información, o sea, no le llega un dedo. ¿Estamos? Y entonces, si fuera una escala musical y yo quisiera poner re, lo que está pasando es que en este grupo de células, en estos dedos que salen, me van a inhibir do, porque ya no sale nada. ¿Estamos? Está hiperpolarizada. ¿Ok? Y entonces, Sí. los núcleos dentados trabajan a base de inhibición. ¿Ok? Y que tienen un cierto automatismo. Los programas los generan ellos. Cuando no les llega información en X grupos neuronales. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un axón que tenía que llegar a la tecla do y la inhibo porque estoy liberando GABA, pues esas neuronas no producen nada. ¿Sí? ¿Ok?
Las otras células que son excitadoras son las células de la oliva. Es así. Vienen desde la oliva, forman la fibra trepadora y excitan a todas las dendritas de la célula de Purkinje. Entonces la célula de Purkinje descarga. ¿Pero qué descarga? GABA. ¿Sí queda entendido? Y entonces, en el núcleo central, si yo descargo GABA, pues voy a inhibir a esas neuronas que salen, ¿sí?, de ese núcleo dentado, globoso o emboliforme. Entonces, realmente la función de la célula piriforme es inhibir a las células del núcleo central. Y la función de todas las demás células de corteza que no sean piriformes es inhibir a Purkinje para que no inhiba a las células del núcleo central. ¿Ok? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, porque la célula de Purkinje inhibe. ¿Y a quién inhibe? A las células del núcleo central. Entonces, todas las demás, ¿qué hacen? Inhibirla a ella para que no inhiba a las células del núcleo central. Y como son grupos como soldados, entonces se van inhibiendo y excitando ciertos grupos de neuronas en el núcleo central que son las que generan los programas de movimiento. Eso es lo que se sabe del cerebelo. Realmente no se sabe mucho, ¿sí? No hay ningún fisiólogo ni alguien que les explique perfectamente bien cómo es que se generan todas estas acciones, ¿sí? Se sabe que funcionan así, pero ya hablando de alguna función en particular, de cómo se genera la fuerza y por qué es de X manera, o la intensidad del movimiento, ¿sí?, no es tan fácil. No hay muchos artículos sobre esto. Luego les mando algunos que hay por ahí, ¿no? Son un poquito complejos, pero bueno, la idea es que si pueden leerlo, lo hagan. ¿Ok? Bien, ¿no hay preguntas? Aquí están las proyecciones de las células piriformes, ¿sí? Y vemos como, por ejemplo, el flóculo, aquí el flóculo, sale la célula de Purkinje y llega, por ejemplo, a los núcleos vestibulares. Algunas van a llegar a los núcleos centrales. Entonces hay proyecciones aferentes y hay proyecciones eferentes. Vean aquí las aferentes del aparato vestibular. Esto es una cresta, esto es una mácula. Vean cómo entra esta neurona, tiene su cuerpo en el ganglio vestibular y vean cómo va directo a la corteza del flóculo. Entonces es una vía de una sola neurona. A veces se va a los núcleos vestibulares, lo que veíamos la otra vez. Y luego los núcleos vestibulares pueden mandar al núcleo fastigiado. ¿Y el núcleo fastigiado qué puede hacer? Pues mandar neuronas al nódulo o a los flóculos. Y entonces hablamos de una vía de 2 o de 3 neuronas. Entonces, pues se aprende en el cuadrito de dónde a dónde terminan cada, ya lo vimos, ¿sí? Terminan en sus núcleos y en algunas otras regiones. Y lo que nos faltaba de ver, básicamente era la irrigación, que la vamos a ver más adelante. Ahorita nada más vamos a recordar varias cosas. Esto que ven ustedes son un esquema del néter, el néter. Creo que se los mandé, creo que sí, no me acuerdo. Si no lo tienen, me avisa. Y la irrigación hay que estudiarla en el néter, en ese libro, en las fotos del néter. Porque si las ven muy bien las imágenes, les van diciendo exactamente qué arterias van saliendo. Por ejemplo, aquí veo la arteria vertebral. Y si la sigo, voy a ver que aquí da una ramita, aquí da otra ramita, aquí da otra para acá. Y entonces me voy aprendiendo las diferentes ramas.
Y luego veo aquí cómo se junta con la otra vertebral y forman el tronco basilar. Bueno, el cerebelo está irrigado por 3 grandes arterias. Una es la arteria cerebelar póstero inferior. Póstero inferior. Su nombre me dice póstero inferior. Entonces así me la aprendo. Que irriga la cara inferior y el borde posterolateral. Cara inferior y borde posterolateral. Se llama póstero inferior. Luego tengo una arteria que está más arriba y se llama arteria cerebelar anteroinferior. Aquí la ven. Este cursor. Anteroinferior. ¿Ok? ¿Qué me irriga? La cara anterior y la cara inferior. Anteroinferior. Y por último tengo la cara superior. La cara superior. La arteria cerebelar superior que irriga la cara superior. Entonces decíamos, el cerebelo tiene 3 aspectos o caras: cara anterior, cara superior, cara inferior y un borde posterolateral. Bueno, pues las arterias tienen los nombres. Póstero inferior, que irriga cara inferior, borde posterolateral. Anteroinferior, irriga cara anterior y cara inferior. Cerebelar superior, aquí ven las arterias cerebelares superiores, que irrigan cara superior, cara superior. Se distribuyen en toda la superficie y dan ramas profundas. Todas dan ramas profundas. ¿Ok? Y al meterse al cerebelo, pues van irrigando todas las regiones cerebelares. Entonces, eso es lo que se tiene que aprender. Y dicen, cerebelar superior irriga la cara superior del vermis y de los hemisferios cerebelares, además de los núcleos centrales. Cara anteroinferior, región anterolateral e inferior de hemisferios cerebelares. Posteroinferior, superficie inferior del vermis y de los hemisferios cerebelares, incluyendo pues la amígdala cerebelar. Esta es la amígdala cerebelar. ¿Ok? Y la última diapositiva que tienen ustedes en su documento y en su presentación es lo que es el síndrome cerebelar. Síndrome cerebelar. Entonces se van a aprender ahí los principales signos o síntomas. ¿Sí? Recuerden, signo es lo que se ve. Síntoma no se ve. Si yo les digo tengo cefalea, pues me tienen que creer. Claro, pueden poner las manos, los dedos en la sien, a ver si me pulsan los vasos, pero si es una cefalea no vascular y de otro tipo, pues no van a sentir nada. Entonces me tienen que creer. ¿Sí? Eso es un síntoma. Un signo es lo que vemos, palidez. Pues se ve pálido, rubicundo, ¿sí? Fiebre, ¿sí? Tocamos y está caliente. ¿Ok? Entonces un signo es lo que yo puedo ver. Entonces, aquí tengo los signos y síntomas de un síndrome cerebelar. El primer signo importante es la pérdida del equilibrio. El paciente presenta una marcha insegura, tambaleo al estar parado, se balancea de un lado a otro, camina en zigzag, ¿sí? Eso es la pérdida de equilibrio, tiende a caerse. Llega a presentar nistagmus, ¿sí? Que son movimientos anormales de los ojos o de los globos oculares, generalmente por algo que se llama ataxia. Ataxia
se puede presentar en cualquier grupo muscular. En este caso es en los músculos extraoculares. Pero la ataxia está en las manos al escribir y estar intoxicados por alcohol. Al caminar, ¿sí? El movimiento es anormal. Entonces se habla de ataxia de extremidades, ¿sí? Ataxia de músculos extraoculares, en fin, de todos los grupos musculares. Tengo asinergia. ¿Sí? Recuerden, movimiento fino o sinérgico. La sinergia es, ¿sí? La sinergia es la pérdida de la coordinación al realizar movimientos. ¿Ok? Claro, la ataxia ya quedamos, es trastorno en el movimiento. Al hablar, simplemente está alguien tomado, ¿verdad? Porque es el dato más característico y se ve en un paciente con alcohol, datos cerebrales, ¿sí? Entonces, cuando una persona está tomada y habla, no habla como lo hace normalmente y arrastra la voz, tiene problemas, sabemos que está tomado. Eso es una ataxia. ¿De acuerdo? Quedamos que asinergia es la pérdida de la coordinación al realizar movimientos. Dismetría es sin medida. No hay medida. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero agarrar un vaso, lo tiro. No puedo medir las distancias y todo se me cae. ¿Ok? Entonces ustedes dicen ni una más. No, pues es que es una dismetría, ¿sí? Por la intoxicación. Disdiadococinesia es la incapacidad de hacer un movimiento que debe ser continuo, tocarse la nariz, ¿sí? ¿Ok? Disdiadococinesia. Siempre hay temblor de intención, es un temblor fino en la intoxicación cerebral. No quiere, se trabó la máquina. No lo sé, porque se estaba actualizando. Tenemos problemas en los músculos agonistas y antagonistas que se llama fenómeno de rebote y tenemos muchos problemas para generar, sobre todo la marcha. Disartria. Hay problemas al hablar. O sea, no hay un control de los músculos, ¿sí? Del habla por ataxia. Volvemos a lo mismo, ataxia. Y se llega a presentar hipotonía muscular, ¿ok? Disminución del tono muscular. ¿Por qué? Porque se afecta a formación reticular. Bueno, estos son los datos de un síndrome cerebral, ¿ok? Entre los problemas más serios son la pérdida del equilibrio, la ataxia, ¿sí? La sinergia, la dismetría y la disdiadococinesia. Es lo que más se llega a presentar. Y eso es lo que ustedes deben saber de cerebelo. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta sobre él. Doctor, el nistagmos es cuando hay o sea, que es como un espasmo, ¿no? En el ojo, porque así puede ser igual por movimientos rápidos, ¿no? De los músculos extraoculares. Sí, el nistagmus, ustedes lo ven, puede ser horizontal o vertical. Generalmente es cuando yo voy siguiendo algo en el horizonte, ¿ok? Normalmente uno puede seguir un avión, puede seguir a una persona, puede seguir lo que ustedes quieran. Y los movimientos se van coordinando. En el nistagmus lo que ocurre es que de momento un ojo se regresa, o sea, ya no continúa. Y ese regreso del movimiento es lo que hace que incluso el paciente refiera, me mareo, ¿sí? ¿Ok? Y es cuando se dan cuenta de que pues, el paciente no tiene coordinación del movimiento. Y puede ser de esos dos tipos, vertical y horizontal. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok.
Vamos a iniciar ahorita con diencéfalo. Vamos a empezar a ver las bases nada más generales. Y no sé si esta semana o la siguiente voy a hacer clases en la tarde. O sea, las normales en la mañana para ver los temas. Pero quiero tener mínimo una clase con ustedes en la tarde, noche, para ver Atlas. ¿Sí? O sea, configuración interna en forma general y dominen un poco más la estructura. Pero sí tendríamos que generar los que quieran. O sea, vamos a seguir viendo esto, pero eso les serviría mucho más. Al estar describiendo, yo les mando el material y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, cortes de cerebro. Y entonces puedan ustedes distinguir desde un corte frontal hasta un occipital y todos los elementos que se van viendo. O imágenes tridimensionales de cómo está ubicado el tálamo, cómo está ubicado el núcleo caudado, para que tengan una imagen tridimensional de esto. Pero tendríamos que hacerlo por las tardes. Porque si yo ahorita me dedico en clases a darles eso, no terminamos los temas. Entonces serían algo así como clases extra y los que quieran. O sea, no es obligatorio. Es simplemente para ubicación, para que conozcan un poquito más, ¿no? Habría una clase de cara medial, una clase de estructuras internas del cerebelo, otra de cortes, ¿sí? Y probablemente quizás la última sería de tomografías o resonancias, para que vean la importancia de aprender cortes y cómo lo aplicamos a el análisis de resonancias, ¿no? ¿Ok? Y van a aprender a ver los elementos. Entonces yo les diría qué día sería más o menos, y lo vemos. ¿Ok? Ok, sí, doctor. Bien, Sí, doc. Sí, doctor, gracias. dale. Y bueno, también ustedes díganme qué día más se les facilita o qué día se les facilita el poder hacer eso. Un horario que podríamos manejar es de 6 a 7:30, por ejemplo. No sé si tengan actividades para hacer eso. Mm. Pues bueno, de mi parte no habría problema, pero siempre que tenemos una clase en la tarde, hay Sí. uno que otro compañero que no puede. Ya sería cuestión bien de que nosotros como grupo viéramos bien qué día. Sí, por eso sería interesante que me dijeran qué día es el más probable o qué días para poder generarlos y más o menos a qué hora. ¿De acuerdo? No es obligatorio que estén definitivamente, nada más es para conocer un poco más. Hagan de cuenta que es un cursito aparte de la estructura interna del sistema nervioso. ¿Ok? Porque de todas maneras todo lo demás lo estamos viendo y lo del curso pues lo vamos a ver en clases. Esto es un plus más, pues, ¿sí? Para que si yo les digo caudado, ustedes ya sepan perfectamente bien cuál es la forma de un caudado, ¿sí? Para que si yo les diga, miren, en este corte coronal vemos tales estructuras y ahora lo vemos en una resonancia, puedan ubicarlo en una y otra. Pues claro, esto no necesariamente va a ser para examen, que no. ¿Ok? Entonces la idea es que me avisen cuándo podría ser. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí, doctor. Sí, profe, ya le avisaríamos ya en la tarde o si no. Sí, me avisan luego, no hay problema. No hay prisa tampoco. Bien, de hecho esto ya se los mandé. Ya se los mandé y
En este parcial sí necesito que me saquen 2 artículos. Ahí están las páginas. Les había dicho que era neurología.com y neurología.org. ¿Sí? Pueden ser de un caso clínico, pueden ser de una revisión. Hay artículos. Generalmente son de unas 6 hojas, están en español. ¿Sí? Y lo ideal es que sean de los últimos años o del último año. Se suscriben generalmente a la española. Es más fácil que la mexicana. La revista de neurología.com generalmente ahí están todos los neurólogos, neuropediatras, neurocirujanos de México. Es la Sociedad Mexicana de Neurología. ¿Sí? Y entonces hay publicaciones y todo, nada más que a veces como que es difícil pues que podamos entrar. Pero sí llega a permitirse. Y el otro es abierto, ustedes se suscriben e incluso les llegan, no sé si ya lo hicieron, pero les llegan las revistas y la información de lo último que están publicando de esa revista española. Entonces la idea es que busquen 2 artículos sobre cerebelo, sobre irrigación, sobre tallo, sobre nervios craneales, por ejemplo, un schwannoma del ángulo pontocerebelar, ¿sí? O un accidente vascular en bulbo, o una parálisis vulvar, no sé. La idea es que busquen un artículo que se relacione con los temas de la segunda unidad, ¿sí? Ya sea clínico, ya sea anatómico, y hagan un resumen de 2 cuartillas, ¿sí? De lo más importante. No quiero que escriban el resumen que viene ahí, sino leen el artículo, qué es lo que les gustó, qué es lo que les llamó la atención, cuál fue, pues, qué fue lo que aprendieron del artículo. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces sí tienen que enviarme 2 artículos de tarea antes del examen parcial, porque tienen tiempo para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Solo es un resumen? 2 O sea, por eso, 2 resúmenes. ¿Solo es el resumen del artículo? Sí, pero me mandan el artículo. Ah, ok. PDF. O sea, la idea es que tienen que mandarme el artículo en PDF, no porque los colecciones, la verdad es que no. Es para que vea que sí saben ustedes jalar un PDF y guardarlo de las revistas. ¿Estamos? No me manden la referencia, ¿no? Tipo, por ejemplo, Zoom, ¿sí? Y ahí mandan todos los datos y hay que escribirlos. No, yo no me interesa las referencias, me interesa que sepan sacar el artículo. Y lo quiero en PDF, ¿ok? ¿Sí? Entonces lo jalan. Sí, doctor. Y me lo mandan. Y su resumen, para que si no lo he leído, pues ver de qué es su artículo y cómo es su resumen. ¿Ok? Eso se lo van a hacer a ustedes en toda la carrera. Y claro, van a llegar el año en que todo va a ser en inglés y va a ser del último año o quizás de hace 15 días, ¿verdad? Como ahorita, ¿no? Se publican diario no sé cuántos artículos de COVID, ¿sí? Pero pues los que interesan son los de las revistas realmente internacionales, que están calificados, etcétera, porque son los que realmente me van a decir qué debo hacer. Todos los demás, pues puede ser alguien que escribió lo que se le ocurrió y no sirve. Entonces ustedes poco a poco tienen que ir viendo qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. No, ya no entraste. Esto ya se trabó. Bien. Entonces esa es la tarea. Y es para que ustedes vayan fomentando esto. Tenemos que leer siempre, tenemos que leer todo lo que nos llega, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí les voy a mandar también otros artículos que se hicieron una compilación, sobre todo de COVID, para que tengan, es lo que ha salido ahorita. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto a diencéfalo, si lo están viendo aquí, ¿sí? Vemos tallo cerebral, aquí está en verde,
en gris, rojo naranja, mesencéfalo, puente, médula oblonga. Atrás está el cerebelo, abajo la médula espinal y arriba del mesencéfalo, vean que lo primero que descansa es el tálamo con la comisura intertalámica. Y hacia adelante está el hipotálamo. Esto es el hipotálamo. Con las estructuras del piso. Estructuras del piso. Que son tres. Básicamente el quiasma óptico, el tallo de la hipófisis y los cuerpos mamilares. Entonces, cuando nosotros hablamos de diencéfalo, decimos que está formado por los tálamos, ¿verdad? Que son el tálamo. Aquí veo la glándula pineal, que es el epitálamo, lo están viendo, epitálamo atrás del tálamo, tálamo, por delante el hipotálamo. Nos faltan dos tálamos que no se ven ahí, ya los vamos a ver. En una cara basal de un hemisferio, veo aquí, en la emergencia del 3, hacia adelante veo la fosa interpeduncular y veo los dos cuerpos mamilares, la hipófisis y el quiasma. Estoy viendo las estructuras del piso del tercer ventrículo. Toda esta cavidad es tercer ventrículo. Aquí nada más estoy viendo las paredes medial del tálamo y medial del hipotálamo. Entonces, queda bien. Veo aquí los plexos coroides. No están en rojo, pero recuerden que están en el techo del tercer ventrículo. Bueno, todo esto es la región diencefálica. ¿Ok? No sé por qué se metió esto siempre. Que no lo cerré. Bien. Si yo veo en este esquema, es una cara medial de los hemisferios. De hecho, es lo que les decía, tenemos que estudiar esta cara en una clase en la tarde para ver todos los detalles de la cara medial. ¿Qué voy a ubicar aquí? Pues aquí ubico el cuerpo calloso. Esto es el cuerpo calloso. ¿Ok? Veo aquí el septum lucidum, es el tabique interventricular. Si yo lo corto, entro a un ventrículo lateral. Aquí veo el fornix, este cable grueso es el fornix. Y vean que aquí el fornix da vuelta y se va a esta bolita, que es el cuerpo mamilar, y ahí termina. Este fornix es un cable muy grueso que viene desde el hipocampo, el centro de la memoria. Viene de ahí, forma parte del límbico, se hace aparente aquí, da vuelta aquí y forma la región anterior del agujero de Monro y va a terminar en los cuerpos mamilares. Eso es el fornix o trígono. Por atrás del agujero de Monro y por abajo del fornix tengo J, que es el tálamo, y hacia adelante tengo el hipotálamo. ¿Sí? Aquí está cuerpo mamilar, hipófisis y quiasma. Esto es la comisura anterior. Bueno, esta es la región diencefálica. Y esto que yo estoy viendo aquí es el tercer ventrículo. Simplemente es para ubicarnos. Si yo hago un corte coronal, estos que ven ustedes aquí es un corte coronal. Entonces veo aquí el cuerpo calloso. Veo los ventrículos laterales, separados por el septum lúcido.
es esto, el tabique interventricular. ¿Ok? Aquí veo el agujero de Monro y el agujero de Monro. Y esto que ven aquí es el fornix. Este es un fornix y este es otro fornix. ¿Ok? Y si este es el agujero interventricular, esto que está aquí es el tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Y entonces esta masa que ustedes ven aquí es el tálamo, de un lado y de otro lado. El tálamo forma la pared medial del tercer ventrículo. Y esta zona que ven aquí es el hipotálamo. Hipotálamo. Generalmente ya casi aquí estoy viendo los cuerpos mamilares. ¿Ok? Es un corte que está pasando a nivel de cuerpos mamilares. Y entonces aquí se ve parte del mesencéfalo. Bueno, eso es lo que vamos a ir estudiando en estos cortes para que al final los dominen perfectamente bien. ¿Ok? Vamos a estudiar esto, cómo están ubicados los hemisferios, los ventrículos, las cavidades ventriculares. Y vean, el tercer ventrículo es esto. Entonces esto corresponde al tálamo con su comisura intertalámica y esto corresponde al hipotálamo. ¿Ok? Esta es la región del tálamo. Aquí lo vemos, de hecho es una de las de los esquemas que va a venir en alguna práctica. Vemos el agujero de Monro, vemos el fornix, aquí viene el fornix, da vuelta y se va al cuerpo mamilar. Atraviesa al hipotálamo. Vean cómo atraviesa al hipotálamo. ¿Ok? Esta región, esta zona es el surco hipotalámico. Va del agujero de Monro hacia el acueducto central. Entonces, todo lo que está dorsal al surco hipotalámico es tálamo. Esto que ven aquí es tálamo. Y toda esta zona que ven acá, esto va a ser el hipotálamo. Toda esta zona es el hipotálamo. ¿Ok? Aquí vemos la comisura anterior, la lámina terminal, el quiasma óptico. Aquí estaría el infundíbulo y los cuerpos mamilares. En este esquema, que también ya se los mandé por ahí, veo el tercer ventrículo, veo el agujero de Monro, el surco hipotalámico, y entonces todo esto es tálamo. En el techo del tercer ventrículo, vean los vasos y vean los plexos coroides, como se ve muy bien. Hacia adelante veo la comisura anterior, la lámina terminal, el quiasma óptico, luego veo el infundíbulo, que es este embudo, forma un tallo, y al final veo la hipófisis, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Si me voy hacia atrás, veo esta bola que es los cuerpos mamilares, ¿sí? Y luego veo pues, la parte superior del pedúnculo, ¿sí? Esto es mesencéfalo con su acueducto. Y aquí ven muy bien la glándula pineal, los núcleos avenulares, la comisura avenular, todo esto es el epitálamo. Esto es tálamo y esta región es el hipotálamo. Si yo lo veo aquí, vean el hipotálamo. Vean, son las mismas estructuras. ¿Sí? Está la comisura anterior, la lámina terminal, el quiasma óptico, el tallo de la hipófisis, los cuerpos mamilares. Y la cara medial del hipotálamo, lo que veíamos acá, esta zona lisa, no son más que núcleos. Infinidad de núcleos que están en esta región. ¿Ok? Y esto que veo como una masa ovoide con su comisura,
no es más que esta estructura, que es el tálamo, que lo vamos a ver aquí. Este es un tálamo. Y entonces en los cortes vamos a distinguir los diferentes núcleos del tálamo. Y también los vamos a ver en la clase de mañana. ¿Ok? Bueno, esto nada más es una pequeña introducción para que lean el tema. Ya les envié, creo que anoche les envié las presentaciones de diencéfalo. ¿Ok? Sí. Entonces, nada más es para ubicarlos. Vean que el tálamo está formado por infinidad de núcleos y vean aquí la corteza cerebral, cómo están los dibujitos que corresponden a cada uno de estos núcleos, ya que el tálamo es el centro de relevo obligatorio para llegar a corteza. Entonces, si yo digo, a ver, el núcleo dorsomedial es este verde, pues vean que va a la corteza prefrontal. Si yo digo el núcleo anterior del tálamo, pues va al lóbulo límbico. ¿Sí lo ven? Sí. Y así cada uno de estos núcleos va a mandar información a las diferentes regiones de la corteza cerebral o va a recibir información de ella. Entonces aquí veo los núcleos hipotalámicos. Bueno, todo esto lo vamos a ver en la clase de mañana. Entonces se ponen a leerlo, por favor. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, tiene mucho que leer. Entonces espero que Doc, vayan estudiando. Sí, díganme. creo que nada más nos mandó el documento, pero no nos mandó la presentación, o bueno, a mí no me aparece. ¿No les mandé la presentación? No, igual solo tengo yo. No, profe, no la mandó. Solo está el documento. Ok, ni la presentación esta ni la otra. A ver. Compartir. No les llegó esto ni esto. Bueno, esta es la de ahorita. Esta no les llegó. No. No, ninguna presentación, solo No, ninguna de las dos. Ok, esto. Bueno, yo lo mando al rato entonces. ¿Sale? Sí, gracias, Doc. Sí, profe, Ok, muchas entonces, gracias. Sí, gracias. ¿alguna pregunta, alguna duda? No. Por ahora no. No, doctor. Por Por ahora. el momento no, doctor. Se ponen a leer, pues. Nos vemos mañana. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, profesor, que tengan Hasta un luego. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta Tengan buena mañana. tarde. Hasta luego. Bye.